Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con el tema de las clases abstractas. Empezamos con el concepto y vamos a ir llevándolo de a poco al código y hacer el ejercicio. Bueno, en principio, las clases abstractas, dice por acá, son clases como cualquier otra, pero tienen la particularidad de que no tienen objetos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Son clases como cualquier otra? Sí, pero no. ¿Qué quiere decir que son clases como cualquier otra? Que se escriben en Java de la misma manera como, a ver, como acá. Acá hay una clase abstracta. O sea, esto quiere decir, ¿no? Como que, bueno, son clases como cualquier otra, se declaran public, class, figura, pero se le pone la palabra abstract para indicar que de esta clase no voy a poder construir objetos de forma directa. ¿Qué es de forma directa? Es que cuando yo vaya a construir un objeto, lo hago en la clase principal, y lo que no voy a poder hacer en ningún momento es poner figura, el nombre de la clase está en mayúscula, F1, por ejemplo, igual new figura. En realidad acá lleva estoy usando el constructor de figura, entonces me fijo, el constructor se llama igual que la clase y pide un parámetro que es de tipo string, entonces le voy a poner un string. Ahora yo tengo dos clases principales, creo que es esta, ahí va. Le pongo un string, no sé, le pongo entonces, no sé, nada, no voy a poner cualquier cosa. Ahí está. Y bueno, y me da error. ¿Por qué me da error? Si yo le puse el string y todo. Dice que no se puede instanciar el tipo figura. ¿Por qué no se puede instanciar? ¿Por qué no puede usar un constructor para crearme una figura? Porque figura está declarado como a clase abstracta. Bien, entonces de forma directa, esto sería de forma directa. Nunca voy a poder crear un objeto de tipo figura de forma directa. Vamos a poner. Y entonces, ¿cómo los voy a poder crear? De forma indirecta. ¿Qué es de forma indirecta? A través de las clases hijas. ¿Qué es esto de las clases hijas? Herencia. A ver, ahí estamos. Acá, herencia. Cada vez que tenga una clase abstracta, voy a tener herencia. Voy a tener clases que hereden de ella. ¿Por qué? Porque si no, no tiene sentido. Si no, ¿para qué quiero una clase que no tenga herencia y que no pueda crear objetos? No me estaría sirviendo para nada, ¿no? Entonces voy a tener herencia y las clases hijas van a poder construir objetos de tipo triángulo y decimos que de forma indirecta está creando una figura. Como esta hija hereda todo lo de la madre, bueno, podemos decir que de forma indirecta sí está creando un objeto de tipo figura, porque lo crea la clase. Eso quiere decir, en Eclipse, que puedo hacer esto que está acá. Acá estoy creando un triángulo, un objeto de tipo triángulo que está heredando todo lo de la madre, ¿no? Todo lo de figura, y lo puedo crear. Y también puedo hacer esto. F1, vamos a ponerle también, new triángulo. Y usaría, sí, por poner algo. Dos dobles. Dos dobles los tengo que usar porque en la clase triángulo se declara un constructor que recibe dos parámetros. Uno es doble y el otro también es doble. ¿Tá? Entonces, cuando yo uso el método triángulo, que es el método constructor, uso los dos tengo que poner dos parámetros, si no me da error. No hay un constructor que no tenga parámetros, a no ser que vaya a la clase y cree un constructor así, con esa característica. Volviendo entonces, puedo crear objetos de estas dos maneras. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué me deja hacerlo así? Bueno, vamos a comentar esta y vamos a usar esta manera. En esta manera, eh, esto va más allá de clases abstractas, esto es como en la herencia. En la herencia podemos hacer que se declare un objeto que se llama F1 de tipo figura, pero usando el constructor de la clase hija, de una clase hija, no importa cuál. ¿Tá? Esto es posible gracias a que Java tiene como la característica o no sé, la capacidad de aplicar un concepto que es polimorfismo, que yo puedo guardar en un objeto de la clase madre elementos de la clase hija, ¿no? Entonces yo declararía un objeto de tipo figura, independientemente de clases abstractas, esto va en herencia, ¿no? Declaro un objeto de tipo figura y uso un constructor de la clase madre. ¿Por qué haría esto? Bueno, si yo hago esto, lo que voy a poder hacer con F1 es usar solamente los métodos que están declarados en la clase madre, no los de la clase hija. Entonces, ¿qué elementos están declarados en la clase madre? Voy a figura, ¿qué elementos no? ¿Qué métodos? Y tengo, bueno, este método abstracto justo es
Se puede usar, sí. Ahora después les explico, es como algo especial porque es abstracto. Ahora después les digo qué pasaría en ese caso. Pero puedo usar este método que es setArea, setNombre, getArea, getNombre. Puedo usar solamente estos métodos. No voy a poder usar los métodos que están declarados en triángulo. O sea, este, por ejemplo, setLado A, no lo voy a poder usar. Este sí porque es abstracto, es especial. Y el constructor también porque ya lo usé, porque si no, no podría crear el objeto, ¿no? Acá ya usé el constructor. Y el método calcular área es un método abstracto, entonces ese es especial. Pero los métodos comunes, como por ejemplo este de setLado A, no lo puedo usar acá. Yo le pongo f1.set y no me muestra lado A, me muestra setArea y setNombre, que pertenecen a la clase figura. Perfecto. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y por qué voy a hacer esto, no? ¿Por qué declararía un método, un objeto que pertenece a la clase hija, o sea, con el constructor de la clase hija, pero es de tipo figura, de la clase madre? Bueno, porque esto me serviría para hacer lo siguiente, que yo lo tengo por acá, se los voy a mostrar, porque ya está creado. Yo puedo crear, por ejemplo, un arreglo que sea de tipo, mi arreglo se llama figuras, y que sea de tipo figura. Acá dice el tipo, ¿no? Ese arreglo va a guardar dentro de sí todo objetos de tipo figura. Pero yo haciendo esto, como hicimos hoy, usando el constructor de las clases hijas, puedo decir que ese arreglo se guarda en un objeto de la clase madre, pero en realidad es de tipo triángulo, de tipo círculo, de tipo lo que sea, de cualquier tipo de la clase hija, ¿no? Entonces después agarro un for each en este caso, o un for común, y recorro ese arreglo y uso solamente los métodos de la clase madre. Porque de repente, como en este ejercicio sucede, me piden solamente que muestre el área. Y como mostrar el área es un método que está declarado en la clase madre, directamente no necesito usar métodos que estén en triángulo ni métodos que estén en círculo. No los necesito. Si capaz me pidieran que usara un set de triángulo o un set de círculo, bueno, ahí sí, ahí no podría declararlo como un objeto de la clase madre. Tendría que poner círculo, new círculo, como habíamos hecho acá. Triángulo, primera figura o primera F, new triángulo. ¿Está? Bien, entonces para eso lo haría. Cuando yo no necesito usar métodos de las clases hijas y solamente voy a usar métodos de las clases de la clase madre, declaro de esta manera, ¿tá? Y usamos ahí como esta característica del polimorfismo que se llama. Si no, si yo quisiera usar los métodos de las clases hijas y no los de la clase madre, entonces tendría que hacer esto que está por acá, lo que hicimos hoy, ¿no? Triángulo, se declara un objeto de tipo triángulo, o sea, de tipo de la clase hija, no de la clase madre, lo declaro, lo construyo con el constructor de la clase hija, ¿no? Y luego puedo usar tanto los métodos de la clase hija como los de la clase madre. Los de la clase madre siempre se pueden usar porque ustedes saben que se heredan, ¿no? Entonces siempre se pueden usar. En este caso podríamos usar solo los de la clase madre, no los de la clase hija. En este caso podemos usar los dos, de la clase madre y de la clase hija. Pero ¿por qué no me sirve a veces hacer así? Y porque no puedo generar un arreglo y guardarlos a todos, ¿no? Por ejemplo, elementos de distinto tipo en un arreglo no los puedo hacer. Tendría que de repente usar otro tipo de colección. Pero en este caso nosotros vamos a seguir usando arreglos, entonces no vamos a poder en un arreglo guardar triángulo y otro elemento, por ejemplo, círculo. No voy a poder guardar elementos de distinto tipo. Dos triángulos y un círculo en un mismo arreglo no puedo. A no ser que los declare, como habíamos visto en esta opción, de tipo figura. Y ahí sí los puedo guardar en el mismo arreglo. ¿Tá? Esto entonces independientemente de lo que esas clases abstractas pasa en herencia siempre. ¿Tá? Volviendo a clases abstractas, ¿para qué me sirven? Y bueno, cuando yo sé que tengo que crear objetos que solamente pertenecen, solamente me interesa tener como los objetos de las categorías de estas categorías, ¿no? De triángulo, de cuadrado y de círculo. Solamente me interesan objetos de estos. Y no me interesa, no quiero permitir incluso que se creen objetos de la clase madre, declaro la clase madre como abstracta y listo. ¿Tá? Ahora, miren el ejemplo que habíamos hecho antes nosotros, de vehículo. En este caso, sucede mucho lo de las clases abstractas cuando tengo un concepto para representar y ese concepto no tiene como en sí objetos, no tiene instancias, ¿no? Yo que sé, animal, ¿no? Una clase animal que tiene subclases. Bueno, de repente me interesa crear objetos de la subclase, yo que sé, animal, bueno, declaro perro, declaro gato, declaro lo que sea, ¿no? Pero nunca un animal así solo, porque un animal siempre va a pertenecer a una categoría, siempre va a ser de alguna categoría.
Pero, por ejemplo, vehículo sucede lo mismo, se podría haber declarado como clase abstracta, pero en el ejercicio nosotros nos decía que podíamos crear, o nos permitía crear vehículos, creo que tenían que crear vehículos que no fueran ni camión ni auto, que fueran solo vehículo. Entonces, en ese caso no lo declaramos abstracta la clase. Pero en casos donde no me pidan objetos de la clase madre, no me interesa tenerlos, no los necesite y no quiera yo, programador, no quiera que se creen objetos de esa clase, la declaro como abstracta. Ahora, si voy a declarar una clase abstracta, sí o sí esa clase tiene que tener un método abstracto, por lo menos un método abstracto. ¿Qué es un método abstracto? Cuando, voy a pasarme ya a la que estábamos, como calcular área, cuando tengo un método que no tiene cuerpo, solamente se le declara lo que recibe, que en este caso no recibe nada, como por parámetro, el dato que recibe por parámetro no es ninguno en este caso, y lo que devuelve un doble. ¿Tá? Entonces, este método se declara y obligatoriamente las clases que heredan de la clase abstracta tienen que crearle un cuerpo, pero respetando esto, respetando que no reciba nada y que devuelva un doble. Cada una de las clases que heredan de figura van a tener que construirle un cuerpo a eso. Es como que de alguna manera le decís cómo se tiene que comportar este método en esta clase. Entonces, en esta clase, calcular área va a ser algo distinto de lo que va a ser en esta. Esa es la cuestión con la clase abstracta, que también es medio parecido a lo que nosotros vimos acá en vehículo, que teníamos un método, que es el toString, que en esta clase sí tenía cuerpo. En esta clase sí tenía cuerpo y me acuerdo que lo que hacía en esta clase era, acá está, devolver todos los atributos de la clase, ¿no? En string, en formato string. Hacía como una cadena enorme con el modelo, con la matrícula y con el precio, ¿no? Y devolvía eso. Y estas clases lo que hacían era llamar a este método, porque como los están sobreescribiendo, o sea, le están volviendo a escribir un comportamiento, lo que hacen es sumarle comportamiento, ¿no? Es lo que te da, lo que hacía este método más lo que tiene que hacer en esta clase. ¿Qué es? Era mostrar todo esto en una cadena y además agregarle la capacidad de carga, que es un entero, también mostrarlo en formato de cadena y devolver un string enorme con todos esos datos. Como que le agrega comportamiento, le agrega funcionalidad en cada clase, lo sobreescribe. Bueno, acá no es sobreescribir, en las clases abstractas no se sobreescribe, porque en la clase madre nunca fue escrito. Pero lo que sí te obliga es que cada clase que hereda le declare un comportamiento específico para la clase. Entonces no es que le aumenta la funcionalidad, porque acá no tiene funcionalidad, pero sí le pone una funcionalidad para esa clase. ¿Tá? Eso es lo que haría, eso es lo que sería conceptualmente una clase abstracta. En Java, en código, sería de la siguiente forma, ¿no? Tengo la clase, para declarar la abstracta, le pongo esa palabrita. Después tengo los atributos de la clase, el método constructor, que en este caso el método constructor pide un string. O sea, cada vez que creo un objeto de tipo figura, le voy a tener que guardar o mandarle un string. ¿Para qué? Para que ese string lo tome y lo guarde en el campo de la clase. ¿Tá? Que es el nombre. Esto acuérdense que le ponemos el dis porque se llaman igual. Si yo acá le pongo string n, lo que pasaría sería que no necesito esto. Porque entiende que este string que se le está pasando por acá lo va a tomar y lo va a guardar en la clase, ¿tá? En el campo de la clase. Bien, después tengo el método abstracto, que para declararlo abstracto le pongo esta palabrita, ¿no? Acá tiene lo que devuelve y que no recibe nada. Y después tengo setter y getters para cada uno de los campos. Para el área tengo el set área, que recibe un parámetro de tipo doble y lo guarda en el campo de la clase. Set nombre recibe un parámetro de tipo string y lo guarda en el nombre de la clase. Hace como lo mismo que el constructor, ¿bien? Y el get área, que devuelve, retorna, no pide nada por parámetro, retorna el área. Y el get nombre, lo mismo, retorna el nombre. ¿Ah? Bien, esa sería mi clase abstracta. Ahora, para hacer una clase que herede de esa clase madre, ¿sí? Declaro la clase y le pongo la palabra extend figura, o sea, como que extiende figura, extiende que la funcionalidad de figura, hereda todo lo de figura y le va a agregar cosas nuevas, como por ejemplo lado A, este campo, altura, que son dobles los dos, tiene un constructor que, esto es por herencia, no es, o sea, es por la característica de herencia, no por abstracta. Siempre que yo tengo un constructor de la clase hija, ¿no? Este constructor recibe, le digo las dos cosas que necesito para construir el objeto, y lo primero que hago después de poner la llave es llamar al constructor de la clase madre. El constructor de la clase madre de triángulo, es figura. Acá está. Este es el constructor de la clase madre. Pide un string. Ahí se me va a borrar esto. Pide un string.
Entonces, cuando yo lo llamo acá en triángulo, a ese método, al constructor, acá cuando hago super y abro los paréntesis, estoy llamando al constructor de la clase madre, le doy el string, le digo triángulo, porque es como está la clase triángulo, que todos los objetos que cree este método, que tengan seteado en el campo de la clase la palabra triángulo. ¿Tá? Y después lo que hago es agarrar los dos datos que pedí y los guardo en el campo de clase. Lado A es campo de clase. Y altura también. Y le pasé lo que me hayan pasado a mí por parámetro acá, se copia y se guarda en el campo de la clase. Bien, después tengo el método. Este es el método abstracto, que era abstracto en la clase figura, y acá se le da cuerpo. ¿Qué se le da cuerpo? Esto, se abre llave y se le da un comportamiento. El comportamiento en este caso, a ver, antes del comportamiento, sabemos que este método abstracto tiene que respetar que devuelva un doble y que no pida nada por parámetro. Bueno, acá hace eso, devuelve porque retorna toda esta cuenta y no pide nada por parámetro. ¿Tá? Y lo que hace es tomar los dos campos de clase, multiplicarlos, dividirlos entre 2. Y ese sería el cálculo del triángulo, del área del triángulo. ¿Tá? Bien, acá por eso pone como ¿viste? Vieron que dice ahí implement lógica figura punto calcular área. O sea, está implementando en el paquete de lógica la clase figura el método calcular área. Eso es lo que te da la información. Y después tengo un método común que se llama set lado A, que es para setear. Lo que le pasen por parámetro lo guardan en el campo de la clase lado A. Este lo hice, por ejemplo, no lo necesitan en realidad. Listo, quedó entonces triángulo creado y toda la clase hija que hereda de la clase madre. Entonces siempre tiene que tener un constructor, siempre tiene que implementar. Si yo no le pongo esto, me da error. Porque como sabe que triángulo hereda de figura y que figura es abstracta, me da error porque necesita, vieron que dice acá, el tipo triángulo, algo así como que necesita implementar el método figura.calcular área, o sea, el método calcular área, lo tiene que implementar. Control Z, ahí estamos. ¿Tá? Bueno, listo. Entonces ahí más o menos les quedaría lo que es la clase abstracta y la clase hija. ¿No? La clase madre, que es abstracta, y la clase hija. ¿Qué pasa en principal? Yo tengo dos principal, pero por ejemplo. En principal yo les pido que creen 7 objetos distintos, de distintas categorías, o triángulos, o cuadrados, o círculos. Ustedes van a crear esos 7 objetos y lo que yo les pido es que muestren el área de cada uno de los objetos. Ahora, lo pueden hacer de la forma que quieran, la forma más larga o la forma más corta. La forma más corta es usando el for. La forma más larga, para usar el for, tendrían que declarar los objetos así, figura F1 igual, o sea, crearlos con el tipo de la clase madre y usar el constructor de la clase hija. Esa es la forma corta como les mostré recién acá. La forma larga sería crearlos así, usar los tipos de las clases hijas con los constructores de las clases hijas e ir pidiendo los números, que en realidad no los piden al usuario, yo les dije que los podían poner directamente, estos números, estos parámetros los ponen ustedes, seteando, ¿no? Ahí creando el objeto con esos valores, pero hay como una cuestión ahí que hay que tener en cuenta. Este método era para probar, no lo necesitan hacer porque ya acá están seteando en el campo. Vamos a hacer una cosa acá. Vamos a hacer una cosa para tener una... ¿Cómo vamos con esto? 20 minutos. Bueno. Esto va a ser un objeto de tipo triángulo. Este triángulo tiene un campo área heredado de la clase madre, que es doble, y tiene un campo nombre. Cada objeto, esto es un objeto, se llamaba, este es el tipo, y el nombre de este objeto creo que era F1, ¿no? F1 creo que era. O primera figura. La primera figura me parece. Ahí está. Bien, bien, este también lo hereda. Ay, se me fue. Y tiene el lado A como campo de clase también. Y tiene también altura. Ahí estamos. Bien. Yo lo que les pido es que ustedes calculen el área, ¿no? Pero guarden el área en ese número que calculan en el objeto. Ahora vamos a ver eso. Acá lo están creando. Cuando lo crean, usan el constructor de triángulo y usan estos valores, 12,3, 4,5.
Usar el constructor de triángulo implica que lo que está sucediendo es esto. Esto que está acá. ¿Qué es esto que está acá? El 12,3 es lo que vale A. Esa A se está guardando en lado A, que es el campo de la clase. Cuando yo digo el campo de la clase... Ay, no, ¿qué pasó? Bueno, ahí está. Cuando llego al campo de la clase me refiero que acá, vamos a ponerlo con otro color, este lado A va a tener un 12,3. Eso es lo que pasó por usar el constructor. ¿Qué más hace el constructor? Ah, no vimos esto acá, ahora lo vemos. Agarra el otro, el B, el doble, el otro dato B, que vale 4,5. Bueno, ese 4,5 que está en B, lo agarra y lo guarda en altura. O sea, le asigna el valor al campo de la clase altura. Acá, 4,5. Y como hace otra cosa este constructor, hace esto también. ¿Qué es esto? Llamar al constructor de la clase madre con un dato que es triángulo. Bien. El constructor de la clase madre, ¿qué hace con ese dato? Ese dato que es triángulo, es la palabra, la cadena de caracteres, triángulo, no se confundan con el tipo de dato, ni la clase, ni nada de eso. ¿Tá? Es una palabra, es una cadena de caracteres, un string, se copia en n. En n va a quedar guardado triángulo, es una variable. Esa variable se copia, o sea, esa palabra se copia triángulo y se guarda en el campo de la clase figura, que nosotros sabemos que, no, que este objeto, primera figura, hereda de la clase madre estos campos de clase y estos métodos. Entonces, este campo de clase, estos atributos, donde dice nombre, va a quedar guardado allí la palabra triángulo. Vamos, porque en donde yo acá, como de atrás para adelante, de adelante para atrás, acá en super usé esa palabra. ¿tá? Si yo hubiera puesto, no sé, Pepe ahí, quedaba Pepe. ¿tá? Bien, eso es todo lo que hace el constructor. Bien, perfecto. Pero el constructor en ningún momento setea o guarda en la parte de área. O sea, acá no vemos nada de área. O sea, esta parte, este campo, sigue vacío, no tiene nada. Bueno, yo quiero que ahí, en la parte del área de cada figura, acá está en la primera, pero quiero que la segunda, la tercera, en todas las figuras que se vayan a construir en la clase principal, en el área haya un valor, el valor del área de ese objeto. Entonces, en la clase principal, yo tengo mi objeto, que tiene todo eso que ya saben, menos el área, y lo que hago es usar el método calcular área. Que este método, con el objeto, ¿no? Para calcular área, uso, a ver, esto es un repaso, ya lo saben, supongo, pero por las dudas. Calcular área es un método que pertenece a cada una de las subclases. Entonces, si yo quiero usar este método para calcular el área del triángulo, tengo que tener un objeto de tipo triángulo. Este es mi objeto de tipo triángulo, este. Está declarado acá como triángulo, se usa el constructor de triángulo, ese es mi objeto de tipo triángulo, que lo tenemos acá. Mi objeto es este, de tipo triángulo. Acá está el tipo triángulo, nombre, primera figura. Bien. Ahí se calcula el área y me la muestra. O sea, esto devuelve, si yo me paro acá arriba, me dice de un doble. Acá me dice lo que devuelve. Devuelve un doble. Bien, ese número yo lo calculo. Pero después que yo lo calcule, no quiere decir que se guarde en el campo de la clase. Quiere decir que se calcula, nada más. Vamos a ver qué hace este método, calcular área, en la clase triángulo. ¿Qué hace acá? Miren lo que hace. Solamente devuelve los valores, o sea, que el valor, que es un dato solo, un doble, que corresponde con la cuenta de esto. O sea, es esto por esto dividido lo otro. Eso que te da, te lo devuelve. Perfecto, te lo devuelve. Pero en ningún momento lo carga en la parte del área de la figura. A ver, ¿dónde está esto? Nunca pone acá. Para poner acá tiene que poner set área, ¿no? Usar el método este, el seteado, que está por acá, el seteado. Lo tiene que usar en algún momento, porque si no, no lo setea. O lo podría hacer ahí adentro de calcular área, o sea, calcularlo y que ya lo setee. También podría ser. Pero no lo hace. Devuelve eso y no setea nada. Sí, podría haberlo hecho ahí, pero no lo hice ahí. La cosa es que, como este método no lo setea, nosotros necesitamos setearlo. Entonces usamos directamente el método de setear con el valor que genera acá. ¿tá? Podría haber hecho que todo este valor se guarde en otra variable de tipo doble y después usar esa variable para setear. Sí, podría. Esto es más directo. ¿tá? Capaz que es más difícil de verlo, pero es muchísimo más directo. Seteo entonces con ese valor y recién ahí en el set área vamos a ver qué hace este método. Este método setear área, si yo me paro ahí arriba, a ver, ahí está. Me dice que set área
pide un doble, o sea que es eso que se está dando por parámetro, ese doble, y pertenece a la clase figura. O sea, te está diciendo que estás llamando al método de la clase figura. Bueno, me voy a figura, voy a ver qué hace setArea. Miren lo que hace. Muy fácil, ¿no? Toma ese dato que está guardado en A, que fue todo aquel cálculo que se hizo con calcular área, ¿no? Todo eso que retornó, y lo guarda en el campo área. Este método pertenece a la clase figura, pero como triángulo hereda de figura lo puede usar. Entonces, no hay ningún problema. ¿Tá? Lo que tengo que volver a poner, no puedo poner solo setArea, tengo que volver sabemos que este método siempre va a pertenecer como a un objeto de tipo triángulo o de tipo figura, pero pertenece a un objeto. Entonces yo tengo que poner el objeto para después usar el método. Por eso, primera f punto setArea. Y ahí quedaría. Ahí sí quedaría seteado eso, que no sé cuánto da, no importa, pero quedaría ese valor acá. Podemos calcular después. Ahí sí quedaría ese valor ahí. ¿Tá? Bueno, muy bien. Y después lo que hago es mostrar en la consola cuál. Ah, acá está el campo del área, 27,67. Ya lo voy a poner acá, así queda como más prolija la cosa. Ahí. 27,65 creo que era. Bueno, no importa. 675, bueno, no importa. La cosa es entonces que para mostrarlo, lo que hago es usar el método para ver el área, que está en la clase figura, ¿sí? Que lo puedo usar porque triángulo hereda de figura. Entonces uso ese método, esto me va a mostrar, si yo le hago, me paro arriba, me muestra que este método devuelve un doble y que está en la clase figura declarada, ¿tá? Que es el método getArea. O sea que acá está usando un método de la clase madre también, ¿tá? Como este también de la clase madre, ¿tá? Este no, este ya es de la clase triángulo, porque si bien pertenece a la clase madre es abstracto y triángulo le da cuerpo, le da comportamiento. Y bueno, y ahí terminaría la cosa. Les digo entonces eso, esta es la manera larga, que hay que hacer esto para cada uno de los objetos, y la manera corta es declarar a cada objeto de tipo figura, hacer un arreglo, guardarlos, recorrer el arreglo con todos igual, ¿no? Como con el mismo método para todos, para setear, para calcular, y sería como la manera más corta y para mí mejor, ¿no? Sabemos que si hacemos un programa que tenga 500 líneas y hay otro que hace lo mismo con 270 líneas, el más corto, generalmente es el mejor. Nada, sigan con los otros, ¿tá? Hagan el del cuadrado y el del círculo, las 7 figuras, de la manera que quieran, de la manera que entiendan mejor, y listo, ¿tá? Y después le vamos a poner interfaz a eso. Así que voy a hacer otro videito en donde aparezca ya la cuestión de la interfaz. Acuérdense de importar, que eso no lo dije, pero si ustedes acaban a usar las clases dentro de lógica, que fue donde hicimos, acá yo tengo lógica, hicimos la clase figura y triángulo, y en esta clase principal, que la tengo acá, en esa clase principal van a usar objetos de tipo figura y triángulo, van a tener que importar. Yo lo que hago es poner import el paquete, punto, las clases. Si van a usar solamente triángulo, acá en vez de poner esto así, ponen triángulo. Y después van a tener que hacer otro, import lógica.círculo, y así. Ahora, si ustedes van a usar casi todas las clases del paquete lógica, ponen un asterisco y listo. Les importa todas las clases. ¿Tá? Bueno, listo. Listo. Los dejo. Nos vemos en el próximo video, que es de interfaz para este programita.